Muy buenas noches, señoras y señores. En nuestro ciclo de Haciendo Historias queremos que usted conozca, vea, tal vez ya la vio, la película La República Perdida 2. La verdad que es un documento histórico que los argentinos deberíamos recordar cada tanto y hacerle ver a nuestros hijos también. Es un material imperdible. Nosotros, los que hacemos Haciendo Historias, queríamos compartirlo con usted y esperamos que esta primer parte de La República Perdida 2 sea de su agrado. Es para disfrutar con toda la familia. Y en el próximo programa vamos a ver la segunda parte final de La República Perdida 2. Les dejo para que disfruten el documental. Votado por la gran mayoría, celebramos que Perón asumiera el poder por tercera vez después de su largo exilio. Organizaciones armadas y grupos sindicales le exigían un cambio inmediato y drástico. La patria socialista. Militares y clase media esperaban que canalizara esos desbordes, anulase la guerrilla y aplacara las exigencias de las bases. Agobiados de frustraciones y represión, confiábamos en que fuera prenda de paz, que nos condujera hacia una democracia estable. Pero su salud deteriorada, sometida a tantas tensiones, a la crisis de su propio movimiento justicialista, no le permitió gobernar sino durante 8 meses. Con su muerte, el 1 de julio de 1974, a los 78 años de edad, termina el ciclo histórico signado por su formidable influencia. Al dolor de los pobres se suma incertidumbre y desesperación. A todos nos amenaza la borrasca de un futuro indescifrable. Asume la presidencia María Estela Martínez de Perón, aceptada como heredera política solo por ser esposa y discípula del líder. María Estela, o Isabelita, es la primera mujer presidenta constitucional del continente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Presidirá una democracia caótica y conservadora, pero democracia al fin. Perón prometió que el pueblo sería su único heredero, pero le cedió enorme poder a José López Rega, mentor de una derecha fascista, ministro de Bienestar Social, supuesto jefe de las 3A, que organiza vendetas contra guerrilleros o simples opositores. La presidenta parece sometida a su poder. En la Plaza de Mayo, Perón ha repudiado a los montoneros, que desconocen la autoridad de Isabel y pasan a la clandestinidad y a la lucha, sumándose a la de otras organizaciones armadas no peronistas. Se desata una ciega violencia. Empujados por las bases, los dirigentes sindicales organizan un paro de 48 horas para repudiar a López Rega. El gobierno cede a las demandas de la Central Obrera y López Rega debe abandonar el país. La crisis económica es grave, pero agrandada en la propaganda y en los hechos por grupos a los que el fracaso del gobierno favorece. Producen el desabastecimiento,
alientan la desconfianza, atizan las hogueras. Son minorías que han gobernado mediante el fraude o respaldando regímenes militares que protegen sus negocios. Tienen la convicción de que ellos hicieron el país, por lo tanto son sus dueños. Estos males vienen de lejos, decían. De la demagogia del viejo caudillo Irigoyen que ilusionó a la chusma ignorante. De ese Perón y esa Evita con sus sindicatos y manifestaciones. De radicales débiles como Arturo Illia. Todo esto llevó a la subversión. El poder político naufraga entre el deterioro económico y los fuegos cruzados de la guerrilla y los grupos parapoliciales. Atentados, crímenes, secuestros pueblan nuestros días. Aterran a la población, que pese a todo, sigue trabajando para mantener viva a esta desdichada nación llena de muerte. Y muchos volvieron a pensar, como tantas otras veces en el siglo, aquí hace falta un gobierno fuerte. Aquí hay que matar a mucha gente, como en España, decían los matones ilustrados. Este diagnóstico está sustentado por algunos sectores de las Fuerzas Armadas aleccionados en la doctrina de seguridad nacional. Sostienen que nuestra sociedad está enferma y es incapaz de conseguir su propia salud. Es necesario proceder sin consultarla, porque no está en su sano juicio. El gobierno firma un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a combatir la guerrilla hasta su aniquilamiento en la provincia de Tucumán. Será el operativo Independencia. La guerrilla de ultraizquierda pronto es desbaratada en lo militar. El general Jorge Rafael Videla asume como comandante en jefe del ejército. Un golpe interno castrense lo precipita a ese cargo. Es profesional y prescindente, austero, católico. Su única lectura consiste en obras referidas al general San Martín. En la 9ª Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo, el general Videla dijo a sus pares: en la Argentina morirán todos los que hagan falta. Faltan 9 meses para las elecciones. Pero los partidos políticos, según las fuerzas del orden, no están capacitados para contener tantos estallidos sociales. Y nosotros no estamos maduros para votar. En marzo de 1976, la inminencia del golpe es ya una certidumbre para todos. Para demostrar una vez más que la democracia no puede superar sus desórdenes sin el auxilio de una férrea tutela, asaltan el gobierno. Ilusos y poderosos aprueban, otros temen y callan. Avanzan los nuevos fundadores de la patria.
Número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. 24 de marzo de 1976. La presidenta es llevada en helicóptero hasta el aeroparque y de allí a la residencia El Mesidor en Neuquén, convertida en su prisión. El teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti se hacen cargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. Un país en calma, un día como todos. La ciudadanía no altera su rutina y atiende las sucesivas proclamas. La vigencia del estado de sitio. La Junta suspende la actividad de los partidos políticos y el derecho de huelga. Establece la pena de muerte para los delitos de orden público según el Código de Justicia Militar. Arresta a funcionarios y dirigentes del gobierno anterior presuntamente implicados en negocios perjudiciales para el país. Disuelve el Congreso Nacional y remueve a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Junta Militar anuncia que ha designado presidente de la Nación al teniente general Videla. Aclara que los cargos son actos de servicio y que por ellos no se perciben sueldos. Asume como ministro de Economía un brillante abogado de familia patricia, el doctor José Alfredo Martínez de Oz, ex integrante del directorio de numerosas compañías norteamericanas. En un clima austero, hombres de las tres armas cubren todos los puestos dirigentes del país. Se asignan a cada una de las armas un 33% de los cargos, que van desde gobernadores de provincias hasta directores de escuelas de danza. El gobierno de facto desdeña los mecanismos constitucionales porque permiten la corrupción y el caos. Mediante un acta de responsabilidad institucional, sanciona al gabinete derrocado, a gobernadores y legisladores, a dirigentes políticos y sindicales. Un juez federal dispone el procesamiento de la expresidenta con relación al manejo de fondos de la Cruzada de la Solidaridad. Serios, viriles, determinados, los miembros del gabinete dictan sus primeras medidas que apuntan claramente a un destinatario: la clase trabajadora. La CGT es el primer blanco de las fuerzas del orden. El coronel Juan Alberto Pita asume como interventor. El ministro de Trabajo decreta la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica y en otros 11 sindicatos. La ley de prescindibilidad autoriza a despedir sin motivos y hasta sin indemnización a los empleados públicos. Al modificar la ley de contrato de trabajo, eximen a empleadores de obligaciones y penas, facultándolos para exigir de sus obreros
renuncias firmadas en blanco y sin fecha. Eliminan multas por no conceder vacaciones. Modifican artículos referentes al trabajo de la mujer, permitiendo el despido de embarazadas. Los primeros fríos de abril presagian un invierno duro para los humildes. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Tiene que empezar. El doctor Martínez de Hoz expone el plan económico de las Fuerzas Armadas. Advertimos que este nuevo régimen no improvisa, no asalta el poder a tientas acosado por la guerrilla. El plan económico parece fruto de larga elaboración. El ministro aclara al final que se suspende toda negociación salarial entre sindicatos y empresarios. El Estado establecerá el aumento de salarios. El aval de los grandes centros financieros fue rotundo. William Simon, secretario del Tesoro norteamericano, dijo con satisfacción: Argentina está retomando la buena senda. Primer fruto del plan económico es la caída de los salarios. Se reducen en un 40% en los primeros 3 meses. Suben los precios un 75%. Es la inflación con recesión. Fábricas automotrices suspenden a trabajadores y estalla la protesta laboral. Se multiplican los conflictos en Córdoba y Buenos Aires. Paros en Chrysler, Ford, Fiat e Ica Renault. Con el lema "Proteger es querer", soportamos operativos, controles, palpado de armas, exhibición de documentos en aeropuertos, oficinas públicas, rutas, barrios. Es un país ocupado. El 30 de mayo secuestran en La Plata al coronel Juan Alberto Pita, interventor en la CGT. Una bomba colocada en su cama matrimonial asesina al jefe de policía, general Cesario Ángel Cardoso. El crimen es atribuido a Ana María González, de 18 años, asidua visitante de la casa por ser compañera de estudios de la hija del alto jefe militar. Una bomba estalla en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Deja un saldo de 22 muertos y 62 heridos, funcionarios policiales de distintas jerarquías. Es acribillado en Wilde el general retirado Omar Actis, ex interventor de YPF y designado presidente del ente autárquico Mundial 78. Un empleado de la Subsecretaría de Planeamiento coloca una bomba que causa 11 muertos y 23 heridos. Grandes titulares anuncian los éxitos en la lucha antiterrorista. Descubren fábricas de armas y cárceles del pueblo. Tropas de infantería, tanques y helicópteros contribuyen a aniquilar la resistencia de los guerrilleros descubiertos. La prensa sigue informando sobre nuevos enfrentamientos y macabros hallazgos en todo el país.
y la fecha se repite. Tucumán, 24 de septiembre. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. El presidente de la nación habla desde Tucumán como un general en batalla. La guerra es dueña del país. La doctrina de seguridad nacional tenía razón de ser. Estas no son maniobras. Nuestros soldados siembran fuego para ganar la paz. A fines de 1976, el Cono Sur es campo propicio para el intercambio de plácemes entre presidentes militares. Se trata de un interregno libre de las molestias causadas por las democracias. El general Augusto Pinochet recibe cálidamente al general Videla en Santiago de Chile. Ambos coinciden y se estimulan en sus luchas contra el materialismo totalitario. Reafirman el principio de que la historia ha convocado a los hombres de armas para defender el ser nacional. Aún para los más cautos y aterrados por la subversión, la violencia represiva, con su secuela de cadáveres no identificados, empieza a despertar una angustiosa curiosidad. ¿Qué significa todo esto? Sin embargo, la respuesta a estos interrogantes fue clara desde las primeras horas de aquel 24 de marzo. Ese día, el teniente coronel en retiro Bernardo Alberte, ex delegado de Perón, escribe una carta acusatoria al general Videla. Horas después, fuerzas del ejército y la policía irrumpen en su departamento y en presencia de su esposa lo arrojan por la ventana. El 17 de mayo secuestran al ex ministro uruguayo Selmar Michelini y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz. 4 días después, sus cadáveres aparecen en un coche abandonado. El 4 de junio, cae acribillado el expresidente de Bolivia, Juan José Torres. En su mayoría son jóvenes, vestidos con ropas deportivas, pantalones vaqueros. Por algo será, frase siniestra que empieza a tranquilizar a algunos, pero acaba de desconcertarlos cuando caen asesinados 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas de la misma orden en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Fusilan a un hombre contra el Obelisco, centro mismo de Buenos Aires. Muy lejos de allí, muere en un extraño accidente el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Murió cuando investigaba el asesinato de otros 2 sacerdotes, Carlos Murias y Gabriel Longueville. Por algo será, pero no son subversivos ni curas tercermundistas los ex legisladores radicales Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Irigoyen, desaparecidos el 17 de agosto. Son sometidos a despiadadas torturas. Recluidos en la cárcel de Villa Devoto, Amaya muere el 20 de octubre a causa de los tormentos recibidos. El sacrificio ha sido, sin duda alguna, el signo del año que termina, dice el presidente en su mensaje de Navidad. Un sacrificio compartido e indispensable que constituye la iniciación del arduo camino hacia el verdadero reencuentro de los argentinos. Nos convoca paternalmente a asumir el tema esencial de la gran familia argentina, la unión nacional.
Si por unión nacional entendía el presidente de facto su misión absoluta, se equivocaba. En los primeros meses de 1977, los telefónicos dejan fuera de servicio 75.000 aparatos. Los estibadores paralizan los puertos de Rosario y Buenos Aires. Los trabajadores de Luz y Fuerza inauguran el trabajo con tristeza y organizan sabotajes en respuesta al despido de 250 delegados sindicales. Sorpresivamente, varias ciudades del país quedan a oscuras. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Una solicitada exhorta a desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante. Nace la patria financiera. Liberan las tasas de interés y nuevos bancos y sucursales proliferan como hongos. Se estimula el ingreso al país de capitales extranjeros que se dedicarán a especular. La producción industrial desciende en un 25%. Las tasas de interés llegan al 135%. Hay que desplazar al empresariado pequeño y mediano vinculado al peronismo. Se disuelve la Confederación General Económica que había firmado un pacto social con la CGT durante el gobierno constitucional derrocado. El periodista Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión, es detenido y torturado en un centro clandestino. El general Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, lo vincula a los empresarios David Graeber y José Bergelbar, acusados de manejar las crecidas finanzas de los montoneros. A Timerman y Gelbar se los despoja de la ciudadanía argentina. A pesar de que el ministro del Interior ha declarado en Tucumán que las actividades subversivas son prácticamente nulas en todo el país, la guerrilla sigue cometiendo vandálicos ataques. El 7 de mayo, en uno de sus más audaces delitos, balean al canciller del gobierno de facto, almirante César Gussetti. Trasladado a los Estados Unidos, el canciller no podrá volver a asumir sus funciones. Sirenas, irrupciones, armas en mano, operativos y registros. Todos somos sospechosos. Todos somos culpables. Nos toman por asalto en cada esquina. Nos arrean de los cafés. La desarticulación de la guerrilla es el supremo objetivo del gobierno. Mirta estaba embarazada de 6 meses cuando fueron a buscarla mintiéndole que su marido estaba herido y lo habían asaltado. La aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, basado en la doctrina de la seguridad nacional, se verificó en todo el territorio del país desde el 24 de marzo del 76. Se han logrado ubicar más de 360 centros de detención clandestina, verdaderos campos de concentración. Las preguntas que nos hacían en los interrogatorios giraba todo en torno al boleto escolar secundario, a nuestra actividad en el boleto escolar secundario y a nuestra actividad en los centros de estudiantes. Una vez llegada al centro de detención clandestino, al campo de concentración, se producía el fichaje, la toma de datos y sistemáticamente e inmediatamente la tortura. La tensión que me daba la tortura, ¿no? La de sentir la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando, entonces ahí es cuando
yo dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada, siento un tirón, pero en ese momento no entendí qué era. Después cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado 2 uñas, ¿no? Torturas aberrantes como familias que han sido picañadas y torturadas en grupo. Los padres ver torturar a una hija, a un hijo, los hijos a los padres, hermanos. Después o antes de que se llevaran de que desapareciera mi papá, fueron a buscar a mis abuelos, creo que en el 76, o el 77, tampoco estoy muy seguro. Me fueron a buscar a la casa de mis abuelos, a mis abuelos y a mi tía, la hermana de mi papá. Y se los llevaron y creo que los torturaron y después los asesinaron. Por mi cuenta empecé a hacer denuncias en la Policía Federal, en la Coordinación, en el Ministerio del Interior. Fuimos a Campo de Mayo y preguntamos si les habían detenidos políticos. Nos dijeron, no, dice, los últimos 4 o 5 que había ya los reventamos a todos. Y aparecieron muertos en una banquina de la ruta, no sé, una ruta provincial creo que es. Compartir el calabozo con una embarazada que estaba por tener en esos días. El médico me había dicho de que le tomara las pulsaciones, la dilatación, las contracciones, ya que de eso no sabía prácticamente nada. Y en una noche ella empieza a tener contracciones, a decirme, me sale mi hijo, y bueno, yo empiezo a gritar a los demás chicos de que salía, de que qué hacíamos. Entonces empezamos a golpear las puertas, a gritar, y yo le agarraba la cabeza, la trataba de calmar, le decía no te preocupes, ya vienen. Ella me agarró la mano, ¿no? Y bueno, con toda la fuerza, me decía por favor que le ayude. Entonces vinieron los guardias con una chapa. A mí me gritaron de que me vuelva a atar, de que me vuelva a poner las vendas. Yo me ato enseguida todo eso ahora en la celda y ahí ya la agarran, la ponen arriba de la chapa. Ella se gritaba continuamente de que quería el hijo, se la llevan arrastrando por la chapa y como nosotros estábamos en un segundo piso, escuchamos la chapa cuando golpeaba los escalones y ella gritando, ¿no? Otros desaparecidos murieron en la tortura, otros fueron fusilados y sus cuerpos tuvieron distinta suerte. Algunos fueron enterrados como NN, otros aparecieron muertos en fraguados y supuestos enfrentamientos. Otros, sus cuerpos fueron arrojados al mar. Se conoce que los traslados en la Fuerza Aérea o en aviones de la Marina, las personas iban vivas, anestesiadas o drogadas y arrojadas al mar. En fin, en la mayoría de los casos, el traslado del desaparecido significaba su muerte. Después de 2 años en el poder, la Junta anuncia que no debemos esperar ningún descongelamiento de la actividad política. En abril, el radicalismo publica un documento en el que expresa su preocupación por el futuro de un país en que los reclamos políticos y sindicales son silenciados, y condena la permanente violación de los derechos humanos. Por esta declaración, son detenidos Antonio Trócoli y Carlos Perete, y procesados todos los firmantes. En esta tierra donde lleva décadas realizar una modesta obra pública, se alzan como por arte de magia estadios, torres, tribunas
la precipitada inauguración de la TV en color. Servirán para que tengamos una fiesta en medio del hecatombe. La miseria es fea y deben erradicarse las villas. Millares de trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos son deportados del país. Este recurso no solo embellece la capital, sino que resuelve otro problema, el de la creciente desocupación causada por el achicamiento del aparato productivo. Otra vez somos multitud. El deporte es pretexto para el encuentro y el desahogo. Hoy es un día de júbilo, declara el jefe de la Junta, e interpreta el fervor deportivo como una muestra de la unidad nacional. El presidente soportó una silbatina bien diferenciada del aplauso deportivo. Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete, nos visita para ser testigo de este gran momento. I just wish you all good luck in the football games in the next few days. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales? Hacia adentro, dio para la gente, se le tira el área, adelantó, peligro de gol. Javier Martínez, rápidamente, ¡gol! Se ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se lo llevó, entró del gol y tiró gol. Y llegó la victoria, el orgullo compartido por todos. Parecen superados los rencores y las miserias en un festejo unánime. Todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino, es decir, simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta, ojalá que esto dure por muchos años. Muchos se sienten convocados a Plaza de Mayo, y el presidente cree oportuno proclamar el comienzo de una nueva etapa. Es una victoria de todos los argentinos, declara, porque cuando pueblo y gobierno están unidos por una sola bandera, coincidiendo con la inauguración del Mundial de Fútbol, el país adquiere en $330 millones la compañía ítalo-argentina de electricidad. 16 años antes había vencido la concesión firmada en 1912 con la Municipalidad de Buenos Aires, que estipulaba el traspaso al Estado del producto de la inversión inicial. Entonces, la empresa era aún rentable. Luego se endeudará hasta la asfixia y el Estado cargará con las pérdidas. El exdirector de la Ítalo
es el actual ministro de Economía, el doctor Martínez de Oz. Un misterioso incendio destruye los archivos contables y desaparecen pruebas de la estafa. La filosofía de economía abierta ha impuesto la ley del zorro en el gallinero. Según el superministro, nuestra industria florecerá al competir libremente con la extranjera. Por lo tanto, las manufacturas extranjeras nos invaden y arrasan con la producción nacional. Es la fiebre del importado. Aparecen por centenares bazares de chucherías. Consumimos fideos y golosinas extranjeras, si no mejores, más baratas. Vestimos a la moda de Taiwán. Los chicos de clase media compiten a ver quién carga mayor cantidad de juguetes con inscripciones en inglés. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. El 31 de julio de 1978, el teniente general Videla se retira del servicio activo y solamente ejercerá la presidencia de la nación. El general Roberto Viola integrará la Junta como comandante en jefe del ejército. Los diarios traducen el recambio como fin del periodo de excepcionalidad. Un atentado extremista causa la muerte de la hija adolescente del vicealmirante Armando Lambruschini, jefe del Estado Mayor de la Armada y designado ya como futuro comandante en jefe. Al retirarse de la Junta de Comandantes, Macera dirige un mensaje a los argentinos, cuyo tono conmovedor es oportuno recordar. Muchas veces, dijo, al volver a mi casa en horas de la noche, veía luces encendidas en las ventanas de ustedes y me preguntaba quién viviría allí, de qué manera los afectaban las decisiones que habíamos tomado ese día. Y hubiera querido entrar en cada casa y hablarles, y escucharlos. El almirante Lambruschini reemplaza a Macera en la Junta Militar. La expectativa de que se inicie una nueva etapa es rápidamente desalentada. Renuncia todo el gabinete, menos el ministro del Interior, general Arguindegui, y el de Economía, Martínez de Oz. Eso significa que represión y plan económico se mantienen firmes y en yunta. Poco después, el Ministerio de Hacienda implanta la pauta cambiaria, conocida por el apodo de la tablita. Permite ingresar al país grandes capitales en dólares, que convertidos en pesos sobrevaluados artificialmente, se reproducen de modo fantástico gracias a las altas tasas de interés. Luego, transformados otra vez en dólares, emigran libremente. Pocos entienden cómo se sustenta este prodigio económico. El corredor oceánico entre el Atlántico y el Pacífico, objeto de un centenario forcejeo diplomático, se convierte de pronto en prioridad nacional. Un arbitraje internacional, acordado por los expresidentes Salvador Allende y el general Lanusse,
culminó con un dictamen de la reina de Inglaterra inclinando la balanza en favor de los chilenos. La proclamada Unión Nacional está distante y es necesario encontrar otro adversario una vez derrotado el equipo extranjero y ganada, y quizá ya olvidada, la Copa del Mundo. Los hombres del proceso nos están educando para la guerra desde un principio. Han estado solos en la guerra sucia. Necesitan ahora de una guerra limpia que comprometa a toda la ciudadanía. Luego de varias postergaciones, los dos grandes jefes deciden por fin reunirse en la ciudad chilena de Puerto Montt. Se abre, al parecer, una instancia de negociación directa. La amistad dura poco y reina un clima de malos presagios. Un conflicto armado entusiasma a los ocupantes de la Casa de Gobierno. Pero Estados Unidos ve con preocupación la posibilidad de guerra entre dos estrechos colaboradores. Y la Iglesia Católica se opone con firmeza. Pinochet arenga a sus fuerzas armadas para defender con nuestras vidas la integridad y la soberanía del territorio chileno. En las semanas siguientes, sospechamos que la situación está peligrosamente empantanada. Se decide la invasión a Chile. Las tropas se aprestan a trasponer las fronteras. Por fortuna, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, al enterarse de la descabellada decisión, llama al presidente Carter. Carter llama al Papa. El Papa llama al embajador argentino ante el Vaticano. Y el embajador llama a Videla. Videla acepta la mediación papal y da orden de que las tropas vuelvan a los cuarteles. En minutos se evita la guerra tan ansiada por el gobierno argentino. El 26 de diciembre llega el cardenal Zamoré, mediador papal, y el 27 se reúne con Videla. Recibimos con alivio y simpatía al cardenal y nos preguntamos qué le murmura al oído al piadoso gobernante de facto, sorprendido sin duda por no recibir la bendición a su guerra. Zamoré va y viene de Santiago entrevistando a ambos presidentes durante 15 días. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. El 9 de enero de 1979 se anuncia que hubo acuerdo, que la Argentina y Chile aceptan la mediación papal, con el compromiso de no agresión y retiro gradual de tropas. El cardenal Zamoré es el hombre del momento. Lo miramos con gratitud. Gracias a él, aquí no pasó nada. Conocieron la realidad del eslogan "Marchemos hacia las fronteras". Familias angustiadas reciben a sus hijos sanos y salvos. El miedo a un conflicto armado queda atrás. Nunca volverá a suceder. Elena Holmberg era secretaria de la Embajada Argentina en París. 20 días después de su secuestro, su cuerpo aparece en el río Luján. El hermetismo oficial y la censura de prensa no nos impiden sospechar que el fuego
parte de frentes internos en pugna. El régimen sigue negando su responsabilidad e insiste en que todo obedece a una campaña anti-argentina. En enero de 1979, el brigadier Omar Grafiña asume como comandante en jefe de la Fuerza Aérea. El brigadier es optimista. Piensa que los problemas del país han sido magnificados. En la Argentina vivimos bien, dice, y seguimos comiendo 7 días a la semana. En pocos países puede decirse lo mismo. La Comisión de los 25 gremios convoca una jornada de protesta nacional para el 27 de abril. Paran vastos sectores del cordón industrial de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe. Transportes, bancos y administración pública reducen la actividad. Los trabajadores desafían cárcel, secuestros y represalias. Más tarde, una nueva ley de asociaciones profesionales suprime a la Confederación General del Trabajo. El frigorífico Swift despide a 2.000 trabajadores en huelga. Siam suspende a la mitad de su personal. Otras plantas anuncian despidos en masa. El gobierno debe responder a la presión internacional e invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a conocer la situación del país. Confía sin duda que se tratará de una observación rutinaria. La comisión convoca a quienes tengan que presentar denuncias. Emerge la Argentina del dolor en largas filas en la Avenida de Mayo. Son los primeros testimonios del horror celosamente guardado. El gobierno pretende sumergirnos en el eslogan de las banderitas. Los argentinos somos derechos y humanos. El meritorio relator deportivo José María Muñoz utiliza la radio para orientar a la hinchada que ha salido a festejar el triunfo de la selección juvenil en Tokio. La radio y el silbato policial desvían a los inocentes manifestantes hacia la Avenida de Mayo, donde hacen cola los familiares de desaparecidos. Vayan, les dice, a mostrar a esos señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es la verdadera cara de la Argentina. Desde las cárceles, millares de personas rigurosamente confinadas revelan su situación. Las detenciones son sumarias, sin juicios, por decisión del Poder Ejecutivo o los consejos de guerra. La comisión entrevista a políticos y representantes de organismos de derechos humanos. Viaja a Rawson, Magdalena y Córdoba. Y allí recibe denuncias de los detenidos sobre el régimen carcelario. Los organismos de seguridad insisten en la impiedad de la guerrilla. Pero el justicialismo responde que la represión ha sido indiscriminada. Se denuncia el terrorismo de Estado. El Partido Radical, a través del doctor Raúl Alfonsín, completa el cuadro denunciando la relación entre los golpes militares y el interés económico de las minorías. Entre tanto, Videla recibe a los campeones juveniles mundiales en la Casa de Gobierno. Señores, ustedes pueden estar orgullosos, les dice. Han dado prueba de disciplina y orden, reconociendo el principio de autoridad. Había alguien que mandaba, imponía horarios y exigencias, y ustedes cumplían. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina su labor en el país y hace a la prensa declaraciones poco comprometedoras. El gobierno le entrega un libro, El terrorismo en la Argentina. El ministro del Interior explica que no nos hemos confesado ante la comisión. Mentiras infames como la de los campos de concentración han quedado definitivamente sepultadas por la verdad incontrastable. Las conclusiones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos son demoledoras. Por acción u omisión de las autoridades, entre 1975 y 1979 se cometieron en la Argentina
numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos. El derecho a la vida, a la libertad personal, el derecho de justicia y de proceso regular, los derechos laborales y políticos. La réplica del gobierno exalta la cruzada antisubversiva y culpa al veredicto de las urnas. Afirma que quienes siembren democracia es probable que cosechen despotismo o caos. Se conocieron en antesalas oficiales, donde iban a preguntar por el paradero de sus hijos. Decidieron identificarse llevando pañuelos blancos en la cabeza. Frente a la casa de gobierno, se les dijo que no podían reunirse porque había estado de sitio, que debían circular. Y empezaron a caminar en círculo, pidiendo la aparición con vida de sus hijos. Bautizadas por un funcionario como las locas de Plaza de Mayo, no faltaron nunca a su cita de los jueves. Un grupo se organizó como las abuelas. Reclamaban a sus nietos secuestrados o nacidos en cautiverio y presumiblemente entregados en fraudulenta adopción a los agentes de seguridad. Poco sabíamos de ellas. Su imagen solo aparecía en alguna publicación clandestina. Ignoramos durante mucho tiempo que estaban sometidas a un suplicio singularmente sádico: la tortura por la incertidumbre. En un salvaje atentado, una bomba sepulta entre escombros al doctor Guillermo Walter Klein, secretario de Coordinación y Programación Económica. El brazo derecho del ministro de Economía y su familia se salvan milagrosamente. 2 meses después, otro comando terrorista ataca a Juan Alemán, secretario de Hacienda, que resulta ileso. El ministro Martínez de Oz dice que la subversión ataca al equipo económico cuando estamos en vísperas del éxito. Días después, un grupo extremista asesina a Francisco Soldati, expresidente de la Ítalo, y a su chofer. 3 de los atacantes caen en un enfrentamiento con la policía.